Esta es la sintonía de Pasado Presente. Miren, el otro día hablamos con Carmen Ladrón de Guevara, que es la abogada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo y que ha montado la exposición en el Memorial de Vitoria del Grapo, porque se cumple el aniversario. Y la verdad, nos interesó tanto el tema, creemos que tiene tanta enjundia que yo necesitaba hablar de ello con Jorge del Palacio. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Pues encantado de estar aquí otra vez. Y así que vamos a profundizar en esa banda terrorista que no tiene toda la fama que se mereció por su actividad homicida. Los 50 años de historia terrorista de los Grapo se resumen en unas pocas cifras. Cometieron más de 1000 atentados, asesinaron a 93 personas y causaron heridas a otras 95. Mire, si hacemos una encuesta hoy en España y preguntamos ¿cuántas personas cree usted que asesinó el Grapo? Yo creo que la mayoría de la gente ni siquiera se acerca. Nos contaba Carmen, es que es la tercera banda terrorista por número de víctimas, número de asesinatos, después de Lira en sus diferentes derivaciones, de ETA, y por supuesto por encima de otras como la Baader-Meinhof o las Brigadas Rojas. O sea, eran unos auténticos sacamantecas, los de los Grapo, que trabajaron con enorme eficacia homicida para tratar de que España no fuera una democracia, porque además eran especialmente fanáticos, no ya solo por sus métodos, ¿no?, sino por sus fines. Es que ellos querían instaurar en España una dictadura estalinista pura, o sea, consideraban que cualquier partido comunista había caído en el socialfascismo, ¿no? Bueno, Jorge, ¿por qué se produce en Europa el auge de los grupos terroristas de extrema izquierda a partir del final de los 60, auge del que perteneció los Grapo? Claro, pues mira, encantado de estar aquí para hablar de este tema, porque yo también estoy de acuerdo en que no solamente el olvido envuelve la historia de los Grapo, ¿no?, sino que también el olvido envuelve de manera peligrosa la historia de las ideas que están detrás de su acción, ¿no? Y que como vamos a ver, las ideas que mueven la acción de los Grapo no son unas ideas originales o particulares de los Grapo, sino que los Grapo son expresión española de un movimiento que se produce en todo el mundo occidental y que se produce precisamente por muchas causas, ¿no? Pero a mí siempre me gusta invitar a interpretar este tipo de grupos terroristas en un horizonte, y es en un momento en el que los partidos comunistas, aquellos que participan de las elecciones, que han aceptado la legalidad, en los años 70 empiezan a madurar la estrategia de abandonar explícitamente su adhesión a la revolución para llegar al poder, ¿no? Y este es un momento muy interesante que culmina en esa teoría del eurocomunismo que aceptan el Partido Comunista Español, el Partido Comunista Francés y el Partido Comunista Italiano, ¿no? Ahora precisamente, además, en Filmin está esta película La gran ambición, de Berlinguer. Ahí se puede ver muy bien cómo para el Partido Comunista Italiano la acción revolucionaria, la acción terrorista de las Brigadas Rojas suponía un problema, suponía un enfrentamiento. Eran un mundo que venía de una misma matriz ideológica, pero que había decidido separarse, ¿no? Porque para estos grupos terroristas la aceptación de la legalidad que habían hecho los partidos comunistas, si bien podía ser instrumental, en el fondo no avanzaba hacia el socialismo, sino lo que hacía era poner palos en la rueda de la revolución. Claro. Bueno, de hecho, el embrión de los Grapo fue el Partido Comunista de España reconstituido. Efectivamente. Porque consideraban que el Partido Comunista de España había traicionado su ideario marxista y la lucha de los trabajadores, ¿no? Claro. Querían algo mucho más radical, son, ¿no?, el brazo armado del Partido Comunista Español reconstituido. Porque, claro, todos estos grupos se definían como de obediencia marxista-leninista. Lo que pasa es que todos consideraban que el otro era un traidor a las ideas marxistas-leninistas porque las concebían además como una teología, ¿no? No, efectivamente, claro. Hay un vínculo genético, ¿no? Esto no es polémico, esto es la verdad. No hay un vínculo genético entre marxismo y violencia. Es decir, que son ya Marx y Engels los que en el Manifiesto Comunista invitan a considerar la violencia como un instrumento al servicio de la toma del poder, ¿no? Lo que pasa es que es Lenin, por esto esos partidos son marxistas-leninistas, los que preparan la teoría del marxismo para dar carta de naturaleza a la violencia como un instrumento, ¿no? Date cuenta que Lenin lo que hace es colocar como
el sujeto de la revolución ya no a la clase obrera, sino al partido, ¿no? Entendido como una minoría, una vanguardia de revolucionaria, y es la que en su libro El Estado y la Revolución nos señala el papel de la violencia como un instrumento para salvar la salud del proyecto revolucionario, es decir, un instrumento al servicio de para eliminar a los enemigos de la revolución o reconvenir, ¿no?, a aquellos que empiezan a mostrar dudas sobre el camino verdadero. No duden, no duden. Oye, pero además los Grapo se confiesan maoístas. Sí. Sí, porque tenemos que tener en cuenta que hay un movimiento que se relaciona. Estos partidos empiezan a ver la Unión Soviética, ¿no?, muy en la línea de lo que teorizaba la nueva izquierda, como una gran potencia que jugaba al imperialismo igual que los Estados Unidos, ¿no? Y entonces ese alejamiento de la Unión Soviética, de los partidos comunistas de obediencia soviética, empiezan a compensarlo con una fascinación por las revoluciones que ocurren fuera de Occidente, ¿no? Cuba, Argelia, los movimientos de liberación nacional, pero sobre todo la China de Mao, ¿no? El otro día, cuando estuvo aquí Ramón González Ferriz, en su libro precisamente aparece un fotograma de las películas de Jean-Luc Godard, en las que aparecen con las camisas, claro, con las camisas Mao, con esa fascinación por las barbas. ¿Por qué? Porque es maravilloso ver hoy, claro, la Chinoa, porque parece una parodia. Bueno, quizás era ya un poco paródica en su origen. Pero digamos que, claro, Mao, adaptar el maoísmo a hacer la revolución en el mundo urbano occidental, bueno, había que hacer ciertos ejercicios de traducción. Pero es verdad que Mao daba la esperanza de la idea de la guerra prolongada y de desgaste, y es verdad que tiene esta frase, ¿no?, tan famosa, que tantas veces nos la ha dicho don Pablo Iglesias, la de "el poder nace del fusil", ¿no? Es decir que el maoísmo ya incorporaba, ¿no?, la toma revolucionaria del poder como una fase más de la guerra, de la lucha armada. Claro. Yo además tengo la teoría de que tenía otro componente que la hacía muy atractiva, que era la lejanía, ¿no? Claro. Claro, la Unión Soviética estaba demasiado cerca y uno pues podía ver lo que allí ocurría, le llegaba lo que allí ocurría, ¿no? La lejanía pues permite inventarse una revolución y las consecuencias derivadas, ¿no? Y asumir con cierta frivolidad, ¿no?, la revolución cultural y este tipo de productos que luego tuvieron trágicas consecuencias, por supuesto. Oye, ¿y tienen las ideas y las ideologías el poder de conducir a las personas al uso de la violencia y el terror? Pues este es un buen debate, pero mira, a mí me gusta mucho una frase que utilizaba Isaiah Berlin, ¿no?, en los dos conceptos de libertad y en alguna otra obra que no recuerdo ahora, pero él siempre invitaba a tomar con cuidado las ideas, porque decía, las ideas que nacen en el sosiego del despacho de un profesor pueden destruir una civilización, ¿no? Esta idea no era suya, sino era del poeta Harry Heine, que decía que de la crítica de la razón pura, sin darnos cuenta, habíamos llegado a Robespierre. Yo creo que las ideas sí son importantes y yo creo que este olvido que se ha proyectado también sobre las ideas que estaban detrás y motivaban las acciones de los grupos terroristas, pues es un error por nuestra parte, porque por desgracia muchos de los diagnósticos de estos grupos terroristas, ¿no?, la idea de que España no es una democracia, que en el fondo sigue siendo un estado fascista manejado por una oligarquía, ¿no?, y que la obligación del verdadero político a la vanguardia del pueblo debe ser denunciar que en el fondo es una estructura de dominación, pues por desgracia sigue estando viva. Sigue estando viva, sí. Bueno, hubo alguien que llegó a vicepresidente que le alabó el buen gusto a ETA de haber advertido que la transición era solo un pacto de élites. Efectivamente, son unas ideas que siguen con digo nosotros. para prolongar el franquismo, ¿saben ustedes? Exactamente. No hace falta dar más señas, ¿no? Jorge del Palacio, qué interesante este pasado presente, como todos, por otra parte. Aquí te espero en nuevas ocasiones. Venga, muchas gracias, Rafa.